La guerra entre Rusia y Ucrania ha desbalanceado los mercados internacionales de los hidrocarburos, empujando un incremento en sus precios, especialmente los productos petrolíferos como lo son las gasolinas. De tal forma que los principales referencias del precio internacional del petróleo, el West Texas Intermediate y el Brent, ya han rebasado los $100 por barril. Cabe destacar que la geopolítica del petróleo ha sido un factor clave de casi todas las guerras que ocurrieron durante la segunda mitad del siglo XX, y esta vez no es la excepción. Rusia es el principal exportador de gas y petróleo a Europa y se está construyendo la infraestructura para que exporte gas natural a China. Esto es un factor clave de la estrategia bélica de Vladimir Putin, ya que si se corta el suministro a Europa, tiene como opción al gigante asiático, que demanda cada vez más energía para su crecimiento económico. En este sentido, me gustaría destacar que vivimos en un mundo globalizado, de tal forma que lo que está ocurriendo en Europa impacta directamente a la región transfronteriza de México y Estados Unidos. Al respecto, mencionaré brevemente lo que a mi juicio son los principales temas que tendremos que discutir y analizar. Primero, en México estamos siendo testigos, al igual que en Estados Unidos, de un incremento significativo en el precio de las gasolinas. Ante esta alza de precios, el gobierno mexicano ha estado consistentemente renunciando a obtener ingresos por el IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Esta medida es eminentemente política, ya que el alza en las gasolinas afecta directa e inmediatamente la economía de las familias, especialmente la de las clases medias. Sin embargo, por el otro lado debemos señalar que el erario no está recibiendo recursos económicos que podrían destinarse a proyectos sociales importantes. Este es un tema de gran relevancia que merece una discusión seria. Por ejemplo, los recursos del IEPS podrían destinarse a proyectos de transporte público o alternativo que mejoren las condiciones de sustentabilidad en las ciudades. Por otra parte, ¿qué pasaría si se discute lo que podríamos llamar una federalización del IEPS? Es decir, que cada entidad federativa decida el monto a cobrar del IEPS para destinarlo a este tipo de proyectos. Sin duda, estos son temas torales que merecerían ser discutidos con una visión federal. Solo como anécdota me gustaría comentar sobre la costumbre que tienen muchas familias que viven en las ciudades de la frontera norte de México, de cruzar a Estados Unidos para cargar de gasolina sus automóviles, ya que la gasolina normalmente es más barata ahí. Pues en las últimas semanas, sin embargo, y por las razones que acabo de comentar sobre el IEPS, la gasolina en Tijuana es más barata que la estadounidense, de tal forma que familias de la zona metropolitana de San Diego están cruzando ahora a Tijuana para cargar sus automóviles. El segundo punto a comentar tiene que ver con los posibles impactos que tendrá el conflicto entre Rusia y Ucrania en el suministro de gas a Europa. Obviamente no podemos saber qué ocurrirá en el futuro, pero un posible escenario es que Estados Unidos incremente sus exportaciones de gas a Europa para debilitar así la posición de Rusia. En el norte de México, principalmente en Coahuila y sobre todo en Tamaulipas, hay reservas importantes de gas de lutita o gas shale. ¿Qué hará México al respecto? ¿Aprovechará este contexto para incrementar sus ingresos mediante la exportación de gas o para fortalecer su seguridad energética? Sea cual sea la decisión que tome el gobierno mexicano sobre este tema, tendrá sin duda impactos económicos, sociales, institucionales y ambientales en el territorio del norte de México. Tercer punto, la frontera norte de México se caracteriza por contar con zonas climáticas que favorecen la generación de energía renovable, principalmente mediante sol y viento. De esta manera, la política de transición energética de nuestro país tiene contemplada la ejecución de proyectos sumamente relevantes en esta región. Por ejemplo, destaco el parque solar fotovoltaico que tiene contemplado construir en Sonora, estado fronterizo, la Comisión Federal de Electricidad, que con una capacidad de 1000 megawatts sería uno de los más grandes del mundo. Sin embargo, el conflicto entre Rusia y Ucrania puede, dependiendo de su desenlace,
postergar el impulso de Europa a las energías renovables y favorecer otro tipo de tecnologías. Yo creo que la energía nuclear recibirá desde ya un impulso por parte de algunos países europeos para reducir su dependencia energética del exterior. Ahora, si Europa hace esto, muy probablemente se desincentivaría el financiamiento a este tipo de proyectos. Y toco este punto ya que sé de un proyecto que existe desde hace años para construir una central eléctrica nuclear en Sonora. De nuevo pregunto, ¿qué haremos en México al respecto? ¿Diversificaremos la matriz energética para incluir una mayor participación de la energía nuclear y el gas natural? ¿Apostaremos exclusivamente por las energías renovables? ¿O podremos hacer ambas cosas? En resumen, el tema energético es clave en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y como vivimos en un mundo globalizado económica y tecnológicamente, es decir, como vivimos en una red global, los efectos de este conflicto se están sintiendo en la región transfronteriza de México y Estados Unidos. El incremento en el precio de las gasolinas, la posibilidad de desarrollar la industria del gas natural y la opción de la energía nuclear en los estados de la frontera norte de México son solo algunos de los temas que deberíamos analizar y discutir en el futuro inmediato para el desarrollo económico, social y ambiental de la región de la frontera norte de México.